Bueno, hoy quiero hablarles de algo bien especial, y es de dejar de ser nuestro propio jefe. Hoy se habla de ser su propio jefe, hoy se habla de que hay que emprender, y eso no está mal, ¿sí? Y que nosotros seamos nuestro propio jefe en Dios. El problema es querer ser nuestro propio jefe en Dios. Usted puede hacerlo en el ámbito empresarial y es totalmente válido. Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú vayas adelante, que tú puedas ser de bendición. La bendición de Abraham, dice la Biblia, está sobre nosotros, los que creen, los que son hijos de Abraham y reciben la bendición de Abraham, que fue un hombre muy rico, muy próspero, y Dios lo llamó para ser de bendición a las naciones de la tierra. No son por genealogía, no son por genética, no son por la línea sanguínea, ¿sí? No son porque son los hijos de él o descendientes directos de Abraham, sino por la fe. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que es hijo de Abraham es hijo de Abraham por la fe, ¿sí? Y Dios quiere que seamos cabeza y no cola, o sea, que seamos bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos bendecidos para bendecir. Dios nos quiere colocar en lugar de honra, Dios nos quiere colocar en lugar de privilegio, porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el justo está a la cabeza de proyectos, de planes, sí, el pueblo se alegra, porque se supone que el justo se deja guiar por Dios, hace la justicia, hace lo correcto. Pero en Dios no podemos nosotros querer ser nuestro propio jefe. Ese es el gran error, y fue el gran error en la Biblia, y ha sido el gran error de las personas, querer ser su propio jefe en Dios. Hay un texto bíblico muy lindo, y en esta versión, traducción lenguaje actual, yo sé que muchos lo conocen, algunos lo tienen abierto en la mitad de la casa. En la Biblia, hablen en la Biblia ahí en el Salmo 91. La Biblia ahí está y todo el mundo lo pone ahí. Otros lo ponen debajo de la almohada, debajo del colchón, y la abren el Salmo 91 para no tener pesadillas, ¿sí? La Biblia dice que si usted se acuesta muy preocupado, eso lo enseña la Biblia, usted va a tener pesadillas, ¿sí? Y si usted come lleno, se acuesta lleno, pues también la ciencia dice que es muy probable que usted tenga pesadillas. Y si usted se metió a ver cosas en el celular y más de violencia y cosas así, obvio que usted va a tener pesadillas. Y si se puso a mirar películas de terror, también va a tener pesadillas. ¿Aló? Cuando uno se acuesta, tiene que dormir en paz. Y hay un concepto en psicología que se llama higiene de sueño, lo hemos hablado en otro momento. Higiene de sueño. Si usted no duerme bien, usted puede tener una crisis de pánico, un ataque de pánico, puede tener un problema eventual de ansiedad o depresión por no dormir bien. Por favor, sigan las recomendaciones, ¿sí? Usted debe dormir de 6 a 8 horas diarias. Tiene que esforzarse. Cambie esos hábitos a la hora de acostarse, porque eso es lo que afecta nuestra higiene de sueño, que es la forma en cómo nos acostamos. A veces nos acostamos, a ver, cuando uno acuesta sudado, ¿cómo duerme usted cuando acuesta sudado así, maluco, sí o no? Uno trata de bañarse antes de acostarse, y una de las indicaciones de la higiene de sueño es que se bañe antes de acostarse. Eso es parte de la higiene de sueño. Pero mientras esté bañando, usted piense que el agua lo está limpiando de todo no solo la suciedad, el sudor, ¿sí? Los olores, sino también de todos los problemas, todas las emociones negativas. Usted tiene que imaginar que el agua lo está limpiando de todo. El agua tiene un significado profético en la Biblia. Cuando a Naamán el sirio lo mandan a lavarse en el río 7 veces, ¿sí? Él tenía lepra, y cuando salió limpio de lepra. O sea, el agua tiene un significado profético. Y lo ideal es que usted se imagine. Imaginar es imágenes mentales de que eso le está limpiando todo su cuerpo de toda cosa que lo esté contaminando. El concepto de higiene de sueño, lo que la Biblia dice hace más de 2000 años: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, si usted no tiene en paz el sistema digestivo, el sistema nervioso entérico, que es toda esta parte digestiva, usted no va a dormir en paz. Por eso tiene que acostarse 1 o 2 horas antes de haber comido. Si usted no tiene en paz su cerebro, o sea, usted está conectado al celular media hora antes de acostarse, tampoco va a dormir en paz. ¿Está claro? Entonces debe tener los cuidados necesarios para que duerma y descanse en paz. ¿Cuántos dicen amén? Si no, vamos a tener problemas luego, ¿ya? Y ya no son problemas de psicólogos, son problemas de psiquiatra y de medicación. Ya él tiene que ser medicado. Ya no son compañitos de agua tibia, ya su cerebro dejó de producir las sustancias que él producía a causa de su mal manejo
de las emociones o del desorden que tenemos al manejar nuestras emociones o nuestra vida, ¿sí? Entonces hay un salmo bien especial, el Salmo 91 del 1 al 4 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Usted no debe tratar de coger la Biblia como un amuleto y meterla debajo del colchón pensando que la Biblia abierta va a ser algo mágico o algo sobrenatural. En algún momento fui a orar por alguien que venía de Estados Unidos, ¿sí? Y se le alborotó un chucho, un demonio, un chucky, dicen por ahí, ¿sí? Se le alborotó un demonio. Yo solo estaba orando así suave y se alborotó y empezó, porque esta persona sentía que le iban a sacar del cuerpo, veía sombras y cosas así. Yo oré sencillo y una persona que estaba al lado mío, que sacó una Biblia, ¿sí? Sacó una Biblia y empezó a hacerle así: vete, Satanás, vete, y le sacaba la Biblia. Y yo le dije: no, venga un momentico, saque, o sea, corra la Biblia, que eso aquí no sirve. Ella no sirve así, que póngala ahí, y si me entiende, y no, lo que sirve es que usted la viva y usted la declare. Hay que declarar la palabra, no coger la Biblia, sino pues al rato llora cuando apenas alborotó, lo coja a bibliazos, ¿sí? O sea, qué bueno sería que con la Biblia se solucionara todo con la gente, ¿no? Pórtese bien, venga, le meto 3 bibliazos en la cabeza. No lo bautizamos con agua y no con Biblia, ¿aló? A punta de bibliazos, no funciona, es la palabra. Y yo le decía a la persona: no retroceda, así no funciona, hay que declarar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, más que usted se acueste con la Biblia debajo del colchón, es que usted se acueste con la Biblia dentro de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo que la declare, sino que la viva, porque si no funciona. La Biblia dice: más bienaventurado es el oidor y hacedor de la palabra que el oidor olvidadizo. Y se dice que usted recuerda algo cuando usted lo comparte con otros, cuando lo ve. Yo me esfuerzo, y creo que lo he repetido en muchas ocasiones, por tener un buen sonido para que a usted le llegue la información, ¿sí? Este año se pagó un ingeniero, no costó 200 pesos, ¿sí? Para poder organizar todos estos parlantes y que todo el sonido le llegue a usted bien allá. Eso no es prender los parlantes y subirle volumen, eso es más complejo de lo que usted cree. Traen unos micrófonos, unos equipos, analizan todo el salón, la acústica, y tenemos que seguir trabajando en eso. Por eso este año tenemos el proyecto de cambiar las sillas, porque eso sirve para que el sonido llegue mejor a usted. Entonces dicen amén, y usted reciba mejor todo porque es la herramienta de trabajo, ¿está claro? Y nos preocupamos por eso, pero también me preocupo por tener imágenes, porque sé que el cerebro aprende más, casi un 70%, no solo cuando usted oye, sino cuando usted ve lo que se está hablando, ¿sí? Y llegamos como a un 80 cuando usted se lo cuenta a alguien, ¿sí? Y llegamos casi a un 90 o 100% cuando usted lo practica, cuando el mensaje lo practica. O sea que no solo hay que oírlo, hay que verlo, hay que contárselo a alguien y luego hay que practicarlo, ¿sí? Y ahí no se olvida. Y ahí es donde dice la Biblia que usted es bienaventurado, doblemente bendecido, porque no solo oye el mensaje, sino que lo trata de poner ¿en qué? En práctica. La bendición del evangelio es cuando lo obedecemos, lo ponemos en práctica. Si usted no obedece y solo escucha: tan chévere el mensaje, me gusta ir a la iglesia porque predican bonito, el pastor lo hace reír a uno y todo el asunto, no funciona. La idea es que usted se vaya y trate de practicar eso que usted oyó aquí, porque ahí es donde está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Si no, literalmente usted vino como un club social, vino a pasar el tiempo, a entretenerse. ¿Aló? Tal vez no tenía para dónde salir, se le acabó el dinero en diciembre y dijo: no, pues vamos a la iglesia, ya que me tocó, ¿sí? La sala, el comedor, la cocina, y no tengo nada más que hacer. Pues no le sirve, la verdad no funciona. El mensaje funciona y sirve y venir a la iglesia cuando aplicamos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Él es poder de Dios cuando obedecemos. Entonces mira lo que dice esta versión que me gusta mucho. Dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios poderoso, ¿sí? Él es ¿qué? Nuestro refugio. El Dios que nos da ¿qué cosa? Las fuerzas. El Dios en quien confiamos. Solo Él, ¿quién? Solo Dios, solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que te cuida. ¿Cuántos dicen amén?
Hay alguien que te cuida, ¿sí? Y es Dios quien te cuida porque te ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué no has vivido lo que han vivido otras familias? ¿Por qué no has pasado lo que han pasado otras personas que están cerca a ti? Porque Dios te cuida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, déjate cuidar por Dios. Y la idea es que en Dios nosotros no seamos nuestro propio jefe. Cuando usted es su propio jefe, usted es el que quiere tomar sus propias decisiones, ¿sí? Usted no quiere tener a alguien sobre usted, usted quiere mandar y que no lo manden. Hay personas que por su temperamento, las personas coléricas y sanguíneas, tienen ese problema que termina siendo una virtud, pero también es, a la larga, es un problema. Porque el colérico o el sanguíneo no le gusta que le den órdenes, le gusta mandar, no le gusta la palabra no. La palabra no, ¿sí?, le molesta bastante, porque todo quiere que le digan que sí, que sí, que sí, que sí. Le viola los derechos a los demás, impone. Normalmente es así, ¿sí? Y es autosuficiente, va haciendo las cosas y luego avisa. ¿Sí? Solo le deja a Dios lo que le sale de la mano. Cuando las cosas le salen de las manos, ahí sí, pastor, ayúdeme. ¿Aló? Ahí sí usted lo ve de rodillas, porque normalmente es muy autosuficiente. Normalmente es una debilidad temperamental, a la vez una fortaleza, porque son líderes por naturaleza. Se levantan temprano, hacen sus cosas. Usted no tiene que estar detrás como el flemático o tal vez o el melancólico, que muchas veces se quedan dormidos, ¿aló? Y hay que estarlos empujando para todo. Son muy buenos seguidores los otros, muy buenos para recibir órdenes, muy tranquilos, muy pacificadores, pero los otros, colérico y sanguíneo, son los que usted dice peleones. Y a veces dice uno que tiene el carácter fuerte, pero eso no es un carácter fuerte, es un temperamento fuerte. Porque el carácter fuerte es el que controla su temperamento, no el que no controla. La Biblia dice como hombre, ¿sí?, o como una persona con las murallas derribadas, es el hombre que no sabe controlarse, o la persona que no sabe controlarse. Y ahí hablamos entonces de mansedumbre, que es la capacidad de controlarme a mí mismo, controlar mis emociones y no que mis emociones me controlen a mí. O sea, no soy almático. Entonces hago las cosas no porque siento, porque muchas veces uno no siente. Y hay gente que dice, no, es que no sentí, muy almático, ¿sí? Yo decido hacer las cosas, porque muchas veces yo no siento hacer las cosas. ¿Aló? ¿Aló? Yo a veces no siento predicar. Pues la verdad, yo a veces no siento predicar, a veces estoy cansado, estoy agotado, a veces no me fluye, no me llega la revelación, se me cortó la señal wifi y yo digo, hoy no quiero predicar. Entonces me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Sí, a veces me toca predicar, literal. Jesús no quería ir a la cruz, le tocó ir a la cruz. Y usted se da cuenta porque la expresión, Señor, no hay otra opción, no será que puedes pasar de mí esta copa, pero si no hay otra, pues hagámosle. Jesús no era que estaba muy emocionado de subirse a la cruz de Calvario. Le expresó al Padre si había otra forma de salvar la humanidad, de cumplir con el plan redentor, y el Señor le dijo, no, papi, no hay otra. Y entonces el Señor dijo, bueno, hagámosle, ¿sí? Porque es que no era nada fácil. Si a uno medio se golpea un dedito, usted medio se golpea descalzo el dedo pequeñito del pie y se le abre la mitad así, y usted ya, mejor dicho, usted ya siente que va a morir. ¿Aló? ¿Cierto? Cuando usted se golpea así, sí, durísimo, ¿sí? O nos golpeamos alguna parte del cuerpo, imagínate, ¿sí? Entonces el almático es el que hace las cosas porque siente. No es que no sentí, si sentí, no sentí. Sí, el que no controla sus emociones, y el que controla, si sienta o no sienta, cumple con lo que tiene asignado. ¿Cuántos dicen amén? No deja que sus sentimientos, sus emociones influyan en sus decisiones. La Biblia dice, determinarás una cosa y esta te será firme y sobre ti resplandecerá la luz del Señor. O sea que solo Dios resplandece y ayuda a aquellos que determinan cosas con firmeza en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que hemos hablado que lo mejor que uno puede hacer es dejar de amar a alguien, dejar de sentir amor, perdón, me excuso, dejar de sentir amor por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor que usted puede hacer es dejar de sentir amor por alguien, ¿sí? Eso no es maduro. La madurez es cuando usted decide amar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me entendió o no? Porque hay gente que le dice, ya no siento más amor por ti. Gloria a Dios que ya no sienten más. Necesito que decidas amarme y dejes de sentir amarme,
porque los sentimientos varían, cambian. ¿Cuántos muchas veces han querido mandar a su esposo o su esposa para el cielo? ¿Aló? Y al rato se le pasa, ¿cierto? Y usted dice: Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Aló? Dejó quemar el pollo del 31, te lo mando, Señor. ¿Aló, aló, aló, aló? Se gastó toda la plata por allá comprando cosas y fin de año la pasamos con una mano adelante y otra mano atrás. ¿Aló? Ilumínalo, Señor, o elimínalo. Pero al rato usted se le pasa, ¿sí? Y a veces usted no siente amor y cae en divorcio emocional. Recuerde, ¿qué es divorcio emocional? Cuando me enojo y dejo de amar. Ya no lo llamo papi, mami, bebecito, fiu fiu, nada de eso, ¿sí? Usted le empieza a decir los nombres, ¿sí? Darío Fernández, ¿sí me entiendes? Sí. Y usted lo llama con el primer nombre, el segundo nombre y todos los apellidos. ¿Aló? Y peor si lo llama al revés, ¿no? Satizábal Sánchez Diego Fernando. ¿Aló? Ay, ay, ay. Allá la cosa se puso dura si lo llaman al revés. Valencia Aguirre Mauricio. ¿Aló? Allá la cosa se pone más pesada, ¿cierto? Y ahí ya caímos en divorcio emocional. Cuando usted se enojó y dejó de amar, ahí le quedó el jugo. Ahí está la carne en la nevera. Usted verá, ¿aló? Ya no le saluda, se acuesta enojado, le voltea la trompa así, le da la espalda, le quita la cobija de noche. ¿Aló? Divorcio emocional. Eso como mata las relaciones. Y es algo de inmadurez en nuestras vidas, algo infantil. Porque usted puede decirle al otro: ¿sabe qué? Estoy enojado. Quisiera que Dios enviara fuego del cielo y lo consumiera en este momento, pero lo necesito, estoy enojado. Creo que tenemos que hablar más rato después de que me pase la rabia, pero quiero decirle que estoy enojada, y que no se olvide que lo amo, porque yo decidí amarlo, yo decidí amarla. ¿Cuántos dicen amén? Eso es más maduro y es más sano. Sí, estoy enojado, pero quiero que sepas que te amo. Tenemos que hablar para que esto no vuelva a suceder, o miremos a ver qué acuerdo hacemos. Eso es evitar el divorcio emocional. Eso mata a las parejas, daña las relaciones. ¿Está claro? Pero no hacemos las cosas porque sentimos, hacemos las cosas porque decidimos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero que mi esposa sienta amor por mí, yo quiero que mi esposa decida amarme. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo otro lo puede manipular Satanás. Hay factores, recuerden, que alteran las emociones, factores externos, factores internos. Recuerde esto. Pueden ser alteradas las emociones por cosas de nosotros, cosas internas como glándulas, como la tiroides, como la hormona, la testosterona, tantas cosas que pueden alterar nuestras emociones, que son internas. Aún ciertas comidas que consumimos pueden alterar. Si usted no come, se altera su estado de ánimo. ¿Aló? O díganme los varones después de las 2 de la tarde con hambre, a ver si no están muy contentos. ¿Aló? Hay otros que a las 12 en punto tienen una alarma interna. ¿Dónde está la comida? ¿Aló? Yo no huelo nada, no huele a frijoles, no huele a arroz. ¿Aló? ¿Cuántas dicen amén? Ahí está, ¿vio? Por ahí está. Dígalo duro, dígalo duro. Y eso altera también nuestras emociones. Entonces decidimos hacer las cosas, ¿sí? Y es importante que podamos entender este asunto. Algo curioso es que vivir bajo el cuidado de Dios es una decisión. Casi todo es una decisión. Uno decide hacer las cosas, uno decide amar a otros, uno decide pecar, pero también uno decide estar bajo el cuidado de Dios o decide salirse del cuidado de Dios. Es tu decisión, y Dios respeta la decisión de los seres humanos. Dios siempre enviará a alguien. Mira, cuando Dios lo ama a uno, cuando uno está bajo la protección, Dios siempre envía a alguien a darte una razón. Dios envía a sus profetas, Dios utiliza a alguien siempre para decirte algo. Ya es tu decisión si le haces caso o no le haces caso al Señor. Una de las cosas que el Señor me puso a hacer antes de desarrollar el tema, primero el Señor me puso a leer varias cosas y no entendía. Creo que hasta esta mañana, hasta ahora un ratico fue que empecé a entender. Y es un conflicto a veces esperar que el mensaje llegue, porque yo no busco el mensaje llega, y esperar hasta el final, ¿sí? Pero pues Él es el dueño de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Él es el pastor, y hasta que Él no dé la última puntada, sí, yo no puedo avanzar. Y estaba en la oficina ahora esperando la última puntada del Señor y nada, yo estaba preocupado, ¿sí? Y le dije a mi esposa:
tómese 15 minutos más allá arriba a ver si alcanzo a saber. Y empecé a entender y a preguntarle al Espíritu Santo, y Él me empezó a explicar. Y algo que el Señor me llevó a entender tiene que ver con los reyes de Israel, más que todo los reyes de Judá, ¿sí? Porque en una ocasión el reino de Israel se dividió en 11 tribus por un lado y una tribu para el otro, por una mala decisión, ¿sí? Israel se dividió en dos reinos diferentes. Y quiero hablarle de los reyes de Judá, que era la única tribu que quedó al otro lado, hacia el norte. Las otras 11 quedaron hacia el sur. Se dividió el reino por una mala decisión, y fue por la mala decisión de Roboam, que era el hijo de Salomón. Tomó una mala decisión y eso generó una división en el reino. Unos pegaron para un lado y los otros para el otro, y ya Israel no era uno, sino que eran dos. Pero la palabra de Dios estaba sobre los dos reinos, que aunque estaba dividido, era un solo pueblo, estaba dividido, pues Dios estaba con los dos, ¿sí? Pero entonces empecé a notar algo curioso en todos los reyes de Israel. Después de David, ¿sí? Después de Salomón, llega Roboam, y de ahí para allá todos los reyes de Israel eran un desastre. Pocos se cuentan con los dedos de la mano, y eso que nos sobran, los que realmente empezaron bien y terminaron bien. Porque muchos empezaron mal, ¿sí? Y terminaron mal, empezaron mal, después mejoraron y volvieron a terminar mal. Pero pocos empezaron, no importa a veces cómo empiece, pero pocos terminaron bien. Muy pocos terminaron bien. Algunos se les salieron los intestinos, a otros les dio lepra, otros fueron traicionados, ¿sí? Y había como como si fuera una maldición, ¿sí? Un círculo vicioso en estos reyes, porque muchos arrancaban muy bien y al final terminaban mal, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, pero empecé como, no sé, como que el Señor empezó a llevarme para que yo pudiera entender cuál era el problema de ellos. Porque yo decía, ¿cuál era el problema? Y hasta googleé a ver cuál era el problema, porque no lo entendía. Y por ahí como que me salió una luz y lo entendí. Una cosita pequeña que noté. En un libro fue que lo encontré, no fue en internet, fue en un libro que lo encontré. Empecé a leer un libro, y en el libro el Señor me dio la respuesta, ¿sí? Cuando muere entonces, vamos a ver hasta dónde recuerdo, porque son muchos. Pero cuando muere Roboam, llega uno de los tantos reyes que había uno que se llamaba Joram. A ver si no estoy mal acá. Joram tenía 32 años cuando empieza a reinar. Eso está en 2 de Crónicas 21. Y reinó 8 años en Jerusalén. Él mató a sus hermanos. Joram mató a todos sus hermanos para quedar él solo. Joram murió a los 42 años, ¿sí? Y dice que cayó en una enfermedad donde el estómago se le salió. Los intestinos le empezó una enfermedad estomacal, y al final los intestinos se le salieron. Y dice que todo esto le pasó por no seguir el ejemplo de David y de su padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, ¿sí? Nadie cuando él murió le hizo luto, nadie lo veló, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros reales. O sea que fue un mal rey, porque nadie lo veló. Y una vez estábamos en un entierro, ¿sí? Y cuando vi en otro entierro habían solo 2 personas. Yo me quedé pensando, ¿no? Uno me queda como pensando, ¿por qué era que nada más habían 2? ¿Era que el resto estaban en otra parte del mundo? ¿Será que la persona no tenía familia acá? ¿O era que realmente se portó como muy mal? ¿Aló? Para que no hubiera nadie en ese velorio, y mucho menos en ese entierro. Son preguntas que uno se hace. Pero como yo no soy chismoso, pues hasta ahí lo dejo, ¿sí? Luego se levantó Ocosías, hijo de Joram. Dice que comenzó a reinar a los 22 años y gobernó solo 1 año en Jerusalén. Y su mamá, ¿sí? Si no estoy mal, su mamá lo aconsejó para que hiciera lo malo. Sus consejos fueron los consejos de la familia de Acab, y por eso llegó su destrucción. Fue herido en una batalla y Jehú lo terminó asesinando. Cuando él muere, Atalía, que era su mamá, mató a todos sus nietos para ella quedarse como reina. Mira qué locura, ¿sí?
El anterior, ¿qué hizo? El anterior mató a sus hermanos, muere ese, se levanta un hijo, Atalía, la mamá. Cuando muere Ocosías, que era mamá la mamá era Atalía, Atalía le mata a todos los nietos, mata a todos sus nietos, mata a todos los hijos de los hermanos. Pero hubo uno que se voló, lo escondió una sacerdotisa, ¿sí? La esposa de Joiada, Josaba, lo escondió durante 6 años en el templo para que no lo matara Atalía. Y a los 6 años él sube al reinado y mata a Atalía, ¿sí? Joás, cuando sube a reinar, tenía 7 añitos. ¿Cuántos añitos tenía Joás? Tenía 7 añitos apenas el niño. Y empezó a reinar a los 7 años. Joiada le ayudó a reinar, lo guió, le mostró el camino. Reinó 40 años, o sea que reinó 47 años. Él hizo lo bueno delante del Señor, ¿sí? Cuando muere Joiada, que era el sacerdote de turno que lo guiaba a buscar a Dios, Joiada tenía 130 años. Y él se dejó aconsejar por otros hombres, y esos hombres lo llevaron a hacer lo malo. Cuando aparece, como le digo, siempre aparece Dios con un hombre para darnos una palabra. Zacarías, que fue el hijo de Joiada. Recuerde, Joiada escondió a Joás para que no lo mataran. Zacarías, hijo de Joiada, le dice: lo que usted está haciendo está mal. ¿Sabe qué hizo él? Mató a Zacarías. Mató al hijo del hombre que lo cuidó cuando era niño, que lo protegió para que no lo mataran. Hizo algo muy mal hecho. Y más adelante, por esto, a él lo matan. Muere otra vez porque termina haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y ahí entonces llega otro rey que fue el hijo de Joás, y era Amasías, que estaremos hablando de él, ¿sí? Más ratico hablamos de él. Luego viene Usías, llega a los 17 años, ¿sí? Reinó 52 años, desde los 17 hasta, mejor dicho, ¿sí? También se llenó de orgullo, usurpó el lugar del sacerdote y le dio lepra. Luego reinó su hijo Jotán a los 25 años, ¿sí? Cuando tenía 42 dejó de reinar, hizo lo agradable ante los ojos del Señor. Y cuando se volvió fuerte y poderoso, se olvidó del Señor. Luego viene Acaz, tenía 20 años, reinó 16 años hasta los 36, hizo lo malo delante del Señor. Luego llegó a Ezequías, todos eran los hijos de los hijos de los hijos. Tenía 25 años, reinó 29, murió a los 54, hizo lo agradable delante de los ojos del Señor. En un momento se apartó, Dios envió un profeta, corrigió su camino. Y luego vino Manasés, y Manasés hizo todo lo malo. Entonces yo empecé a mirar por qué estos hombres, muchos arrancaban bien y terminaban mal, otros arrancaban mal y terminaban mal, y solo unos cuantos terminaron bien en el camino, ¿sí? Solo unos cuantos terminaron bien su caminar. ¿Por qué? Y había un patrón bien curioso, y era que cuando no había un profeta, cuando no había un hombre de Dios, normalmente ellos hacían lo que les daba la gana. Pero siempre que había un hombre de Dios, él podía direccionarlos. O sea, estos hombres realmente no tenían una relación con Dios, tenían era una relación con el profeta. ¿Aló? El único rey que realmente tuvo una buena relación con Dios, que nunca perdió una batalla y que fue llamado el hombre conforme al corazón de Jehová, fue David. Porque él sí consultaba al Señor. Él también escuchaba a los profetas, pero él consultaba a Dios. Él sí tenía una relación con Dios. ¿Aló? ¿Sí? Y esto lo llevó a tener el éxito. Los demás no tenían una relación con Dios. Y por eso cuando se llenaban de orgullo, normalmente todos se llenaban de orgullo porque alcanzaban el éxito, porque se volvían poderosos, y ahí automáticamente se alejaban del Señor. Y aquí fue donde el Señor me habló, ¿sí? Obviamente había algo curioso también aquí, y es una ley que se llama la ley de la reproducción. Y en la ley de la reproducción dice que enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos, ¿sí? Entonces todos los reyes terminaban siendo como sus padres. Algunos cuantos eran como sus abuelos o sus bisabuelos. Y por eso la Biblia dice: e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, como lo hizo David, ¿sí? O como lo hizo Julano de tal, solo los buenos. Pero después decía: e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, como lo hizo su padre. Porque opera la ley de la reproducción. Reproducimos lo que somos. Nuestros hijos son el producto de lo que nosotros somos. Usted quiere que sus hijos sean diferentes, usted quiere que su familia sea diferente. El primero que tiene que cambiar es usted y soy yo. ¿Cuántos dicen amén?
Porque la gente no hace lo que uno dice, la gente hace lo que uno hace. Uno reproduce lo que uno es. ¿Cuántos dicen amén? Uno reproduce lo que uno es, no lo que uno dice ser. Por eso es importante tener cuidado cómo nos manejamos, cómo nos conducimos. Porque la gente, por las neuronas espejo, reproducen comportamiento. Así funciona nuestro cerebro. A través de los sentidos superiores, como es la vista, usted lo que termina haciendo es lo que otro hace. Por eso debe tener cuidado cuáles son sus amistades, cuáles son sus puntos de referencia, quién es la persona que para usted es un ejemplo o para usted lo reconoce como una autoridad, cuáles son los programas de televisión que escucha, la radio que escucha, los libros que lee, porque todo eso va a permear su vida. Usted va a terminar siendo lo que usted contempla. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: nosotros todos, mirando la gloria de Dios, en 2 Corintios, como un espejo, somos transformados a la imagen del Señor. O sea, si usted mira la gloria de Dios, si usted mira a Dios, si usted se empapa de Dios, usted va a ser transformado como fue transformado a la imagen de Jesús, como fueron transformados los apóstoles. Pero si usted pone a mirar otras cosas, pues usted termina haciendo aquello que contempla, o aquello en lo que usted más dedica tiempo. ¿Qué cosas está metiendo acá en su mente, en su cerebro? Porque eso terminará siendo usted y terminaré siendo yo. El problema de todos estos reyes es algo que aparece como un común denominador en toda la Biblia y en la historia de la iglesia y aún en nuestros tiempos, y se llama la rebelión. Ese ha sido el problema y sigue siendo el problema, la rebelión. La rebelión causó la caída de Satanás en el cielo. Él estaba en el cielo, se rebeló y cayó. El diablo era bonito, bien bonito, ¿sí? Y se pinta bonito y aparece bonito, porque era un ángel admirable, ¿sí? Pero se rebeló contra Dios, ¿sí? Adán y Eva también se rebelaron contra Dios, ¿sí? La iglesia se rebeló, Israel se rebeló contra Dios, la iglesia también se rebela contra Dios. Usted y yo nos rebelamos en contra de Dios, y nos rebelamos cuando nos apartamos, ¿sí?, de la obediencia a Dios. La palabra rebelión, ¿sí?, se dice que es la oposición activa y la desobediencia a la autoridad de Dios y sus mandamientos, y se origina en el orgullo y el deseo de autogobernarse, el deseo de ser su propio jefe. Ojo, no estoy hablando en el ámbito empresarial, ¿está claro? Estoy hablando en el ámbito espiritual. Cuando usted mismo se quiere autogobernar, cuando usted mismo, óigame bien, no quiere que Dios le diga lo que usted tiene que hacer, y ahí hay un tinte de orgullo en nuestras vidas. Cuando queremos hacer nuestra soberana voluntad, el origen entonces de la rebelión es el orgullo. La idea que nace, y que el origen en el orgullo, es la idea que nace en el corazón de que no necesitamos a Dios, que no necesitamos sus consejos y que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Ese ha sido el gran problema de la humanidad. Cuando saca a Dios de la ecuación, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando criamos a nuestros hijos a nuestra manera, cuando tratamos a nuestro esposo y nuestra esposa de nuestra manera, cuando manejamos nuestras finanzas a nuestra manera, cuando manejamos nuestro cuerpo a nuestra manera. La Biblia enseña de todas esas cosas que le estoy hablando. Habla de finanzas, habla de la salud, habla de las leyes de salubridad, qué comer, qué no comer, ¿sí? Porque al final, óigame bien, el que se afecta, ¿quién es? Es usted y soy yo. Todo por hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Dios nos quiere cuidar, por eso la Biblia dice: vivamos bajo el cuidado de Dios. Dios te quiere cuidar. La palabra de Dios no es para amargarle la vida. Hay gente que dice: mire que la Biblia, ¿quién dijo que le amarga la vida? La vida no es amarga por usted leer la palabra ni cumplir la palabra. Antes la vida se pone más buena. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted tiene menos problemas, usted tiene más paz. Dios lo está cuidando. Aló, Dios lo está cuidando. Todos los consejos, los mandamientos de la Biblia son para que usted esté bien, para que no tenga problemas en su familia, con su esposa, con sus hijos, para que no tenga problemas en su salud. Aló, Dios siempre nos está cuidando, pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y ahí es donde empezamos a tener problemas. Aló, por lo menos hay hombres que no son cabezas y no cabezones. La Biblia dice que el hombre tiene que ser la cabeza. No es que yo soy la cabeza, aquí el que manda soy yo. Yo le digo: ahí usted dejó de ser cabeza y empezó a ser cabezón. Porque la Biblia dice que la cabeza del hombre es Cristo. O sea, en su casa no manda usted, en su casa manda Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted solo tiene que dejar que Jesús le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque si manda usted, creo que ese hogar se va a dañar en cualquier momento. ¿Aló?
Si uno no le pregunta a Dios cómo tratar a la esposa, por lo menos cada 28 días, ay, santo, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría. Porque uno no sabe si hablarle, no hablarle, si tocarla, no tocarla, si mirarla, no mirarla, si darle comida, no darle. Uno no sabe cuántos dicen amén. O les pegan, no dicen amén ni nada, vea. Ahí dijo uno, ya no aguanto más. Hágame así, por favor. Yo necesito que me hagan los varones así. Mueva la mano por acá atrás, rásquese la cabeza. Y yo ya sé que algo está pasando y le vamos a ayudar antes de. Los hermanos de las cámaras me ayudan. Si notan que alguien hace así, me indican y ya sabemos a quién le tenemos que prestar ayuda. El asunto es que la Biblia enseña cómo hacerlo. La Biblia dice que hay que tratar a la esposa como vaso más frágil. La Biblia dice que la mujer viva sabiamente con su marido, que lo trate con respeto. Están todos los consejos. Si usted sigue los consejos de la Biblia, todo funciona. Todo funciona. Los hijos tienen que honrar a los padres no tienen que herir a los hijos, no es aspereja a vuestros hijos. Ahí están todas, ¿sí? Los consejos de la Biblia. No te apresures a hacerte rico, poco a poco te harás rico. ¿Qué dicen los ricos, los millonarios? En los centavos está la riqueza. La Biblia lo dice, no te apresures, poco a poco vas acumulando tu riqueza. ¿Aló? La Biblia enseña todo, aún lo que tenemos que comer. Cosas que debemos comer, no debemos de comer porque nos pueden afectar a la salud. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Hoy en día, lo que está matando a la gente, lo que come. Problemas de diabetes, problemas de hipertensión arterial, todo tiene que ver con el sistema nervioso entérico, lo digestivo. Porque comemos muy dulce, muy salado, muy grasoso. Y ahí es donde se lo lleva el Señor, no el Señor Jesucristo, el Señor chicharrón, el Señor chorizo, el Señor salchipapa, el Señor chunchulo, pero nunca el Señor Jesucristo. ¿Aló? Porque usted no cuida el templo. La Biblia dice que hay que cuidar el templo, que uno con el cuerpo no hace lo que uno le da la gana. Jesús compró el templo para que habitara en nosotros el Espíritu Santo. Hay que preguntarle a Dios. Todo hay que preguntárselo a Dios. Pastor, todo, si usted quiere que Dios sea su propio jefe, si usted quiere que Dios lo gobierne, tiene que preguntarle a Dios. Las cosas que no consultemos a Dios, vamos a tener problemas. En las cosas que usted no le pregunta a Dios, usted va a tener dificultades. ¿Sí? Porque Dios todo lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que tiene miedo. No, yo le pregunto a Dios, de pronto Dios que me dice que no. Gloria a Dios, y le dijo que no porque algo mejor Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él tiene que cuidado. Eso es lo que dice el Salmo 91. Él tiene que cuidado. Nosotros no sabemos a veces qué nos conviene. Pensamos, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final es camino de muerte. Y uno puede pensar que por aquí es el negocio, que por aquí es donde nos va a ir bien, y al final usted dio cuenta que cometió el peor error de su vida. Y todo porque no consultó a Dios, todo porque no le preguntó a Dios, todo porque no hizo una oración, así sea para decirle: Señor, si esto que voy a hacer no es tuyo, estórbalo. Coloca obstáculos, pero si es tuyo, entonces coloca a la gente para que todo se dé. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios también estorba. Eso lo hemos enseñado. ¿Cómo me doy cuenta cuando es el diablo, el pata, Satanás, si es brujería, si no es de Dios? ¿Y cuando me doy cuenta que es de Dios? Si yo oro y ayuno y reprendo, y a pesar de todo hay un obstáculo, el que te está resistiendo no es el diablo, es Dios. ¿Aló? Si usted oró, reprendió, hizo todo lo que tenía que hacer, y hay un obstáculo, es Dios que te está deteniendo. ¿Aló? Pero si usted reprendió y se fue, pues ya sabía que era el diablo. Eso es sencillo, no tiene pierde. ¿Aló? Sí, hay que entenderlo, porque la rebelión tiene que ver con eso. La palabra rebelión viene del latín re, que es de nuevo hacia atrás, y bellum, que significa guerra. ¿Qué es rebelión? Volver a la guerra, volver hacia atrás, hacer guerra contra la autoridad. La rebelión radica en la voluntad humana, ¿sí?, de querer ser su propio jefe. Vuelvo a repetir, estoy hablando en el ámbito espiritual. Cuando queremos ser nuestros jefes, queremos gobernarnos a nosotros mismos en nuestra parte espiritual, tal vez hasta en nuestra parte familiar también. Y yo creería que en muchos ámbitos de nuestra vida, quiero que entienda lo que estoy tratando de impartirle. Amén o no amén. La idea es que usted sí sea su propio jefe, tenga su empresa. Gloria a Dios, si usted puede ser empresario. Pero con Dios, si usted quiere tener éxito en esa empresa, usted tiene que meter a Dios en la ecuación.
¿Sabe quién tiene que ser su socio? Dios. Hágalo su socio y verás que le va a ir bien. Métalo en la ecuación. Antes de tomar una decisión económica, financiera, consulte a Dios. Eso es hacer a Dios su socio. ¿Aló? Antes de tomar una decisión, voy a viajar a otro país, consulta a Dios. Mete a Dios en la ecuación. ¿Me conviene, no me conviene? Señor, muéstrame. Y Dios le va a mostrar. Dios habla, Dios revela. Si eso le conviene, Dios lo apoyará. Si no le conviene, Dios tendrá que informárselo a través de alguien. Y aunque hay mucha gente que Dios le informa que lo que está haciendo no está bien o que va a sufrir, hay personas que ya tomaron su decisión. Yo he visto personas que Dios les dijo eso no le conviene y metió la cabeza y cogió la palabra profética, lo que Dios le intentó decir, la acomodó, porque eso era lo que quería. Eso era el deseo de su corazón. No estaba consultando a Dios para saber qué hacer, estaba consultando a Dios solo para cumplir un requisito, para no sentir cargo de conciencia, pero no realmente porque estaba desafiado a hacer lo que Dios le fuera a decir, o determinado. Y al final sufrieron. Y hoy he visto mucha gente que sufrió la consecuencia de sus malas decisiones. Y hoy los veo llorando, sufriendo por la mala consecuencia de sus decisiones. Porque uno aprende por modelamiento, por moldeamiento. Usted aprende por consejo, porque Dios le manda razón, le da un consejo, porque otro le da un consejo, o usted tiene que estrellarse contra la vida. No hay otra forma de aprender. O me estrello contra la vida o el mundo y aprendo, o escucho el consejo de otros. ¿Sí? Dios siempre tiene buenos consejos para sus hijos. Dios tiene buenos consejos para el pueblo. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti, para mí. ¿Cuántos dicen amén? Trata de escuchar a Dios, consulta a Dios. Este año, para que las cosas nos vayan mejor, consulta a Dios. Pregúntale a Dios, Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Puede que me use a mí como pastor y profeta para hablarte, pero puede usar a otras personas. Dios te va a hablar, tienes que estar atento porque Él te va a decir. Él te va a decir si te conviene o no te conviene las próximas decisiones de los próximos días. El resultado del año pasado fue la consecuencia de tus decisiones. El resultado del año pasado fue las consecuencias de tus decisiones. Buenas o malas, al final te diste cuenta cuáles fueron las consecuencias. Todas fueron tus decisiones. Este año también, óyeme bien, recibirás las consecuencias de tus decisiones. ¿Sí? Permite que Dios te ayude a tomar las decisiones. Y yo sé que al final tú le darás la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por todo lo que Dios hizo, de lo que Dios te libró. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer, pastor, entonces, para que Dios sea mi propio jefe, para que me vaya bien, para habitar bajo el cuidado de Dios, para que Él sea mi refugio, para que Él me dé fuerza, para que Él me libre de los peligros ocultos? Mira lo que dice este salmo: Él te libra de los peligros ocultos, de las enfermedades mortales. Dios nos guarda. ¿Aló? A veces se le pincha el carro, se le pincha la moto, se le pierden las llaves y nunca le pasa. Usted tiene que preguntar: ¿será que Dios me está guardando? Y por ahí sale un ángel diciéndole: obvio, Bobis, y vuelve y se mete el ángel. ¿Aló? Porque hay cosas que pasan que no son, ¿aló? No son normales. O sea, que se salen como del ay, pastor, a mí a cada rato se me pierden las llaves. ¿Verdad que Dios no quiere que yo salga a la calle? Bueno, pues no sé, porque los hombres normalmente nunca encontramos nada, porque tenemos visión de túnel, la mujer tiene visión periférica. Entonces, si usted le pide a su esposa que le ayude y no le encuentra, pues ya miramos a ver, ¿no? Porque ya hay gente muy descuidada que va dando las cosas por ahí, al rato ve dónde dejé las cosas, que las dejé aquí. Mentira, que las dejó por ahí en el baño, o las dejó en la cocina, o en la nevera. Hay gente que mete las llaves a la nevera. ¿Aló? Serio, yo sé que a cada quien le ha pasado algo raro y cuando las llaves están en la nevera. ¿Aló? Curioso. Lo primero que debemos de hacer entonces para que Dios gobierne nuestras vidas y nos vaya bien y evitemos este problema que tuvieron los reyes de Israel, que fue una constante, es entrégale todo tu corazón a Dios. Entrégale tu corazón a Dios. Es lo primero, entrégale tu corazón a Dios, todo. No le entregue la mitad del corazón, porque hay gente que a veces entrega la mitad, una parte, pero no todo su corazón a Dios.
O sea, no está dispuesto a obedecer todo lo que Dios le mande, sino ciertas partes no más. ¿Sí? Lo que me gusta lo obedezco y lo que no me gusta no le hago mucho caso. Recuerde que los mandamientos, según la palabra de Dios, se concentran en dos cosas. Usted cumple con dos cosas y cumple con todo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo como usted mismo. Ahí está encerrada toda la Biblia. Toda la Biblia está encerrada en amar a los demás y amar a Dios. Y amar a los demás y amar a Dios, amor es la negación a uno mismo. Eso tiene que ver con amor. ¿Sí? Que por agradar a otro a veces me niego a ciertas cosas, no a todo, porque ¿sí? Yo tengo que tener autoestima y tengo que tener amor propio. Hay cosas que no puedo permitir en mi vida por amor propio. Amar a Dios, amar a mi prójimo y amarme a mí mismo son tres cosas que hay que hacer para cumplir la palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amo a Dios, amo a los demás y me amo a mí. Límites para amar a Dios, amar a los demás y amarme a mí. Amar a Dios no es mantener metido en la iglesia. ¿Está claro? A mí no me gusta que usted mantenga metido en la iglesia. A mí me gusta que nos reunamos como iglesia y busquemos al Señor acá, sacarle un tiempo a Dios. Y eso está bien, nos nutrimos, nos reunimos. La ciencia, la psicología dice que estar, congregarse, hacer los ejercicios espirituales, aún congregarse, ayuda a que nuestro cerebro esté mejor, libera oxitocina. Cuando usted saluda a alguien, cuando le dan un abrazo, cuando usted ve una sonrisa, aló, 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 cuando escucha la palabra de Dios, cuando ora, cuando cierra los ojos, cuando escucha las alabanzas, la Biblia dice que usted libera sustancias que lo hacen sentir mejor. Y hoy las terapias de tercera, cuarta generación lo mandan a uno: vaya a la iglesia, congréguese, hable con el Dios, con su ser ideal, con Dios, con el Altísimo, con Alá, con Alí, con Aló, con Alú. Hable con él, con el que usted crea, acérquese a él. ¿Sí? Lea la Biblia, haga yoga. A veces mi esposa y yo practicamos eso, yoga y mantra. Escuche bien lo que estoy diciendo para que no vaya a salir a decir que ahí me están grabando. A veces nosotros practicamos eso y ella dice: el mantra baja y yo gasto yoga y mantra. Algunos asustaron. Ella dice: mantra baja, yo gasto mantra y yoga. Si no entendió al final yo le explico, que algunos se quedaron como: pastor, practica mantra y yoga. Sí. Yo trabajo y ella gasta. ¿Sí entendió? Bueno, sigamos. Sí. A veces, óigame bien, y muchas veces la parte espiritual ayuda a que usted tenga menos problemas de ansiedad, estrés o depresión. Eso lo dice la ciencia. Hoy la ciencia lo reconoce porque se puede medir a través de las imágenes del cerebro, a través de la neurociencia. ¿Por qué antes la ciencia no reconocía cosas de la fe? Porque no había forma de medir. La ciencia solo reconoce lo que se puede medir. Si yo no lo puedo medir, no lo puedo reconocer. Por eso están las pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas. Son las que nos ayudan a medir, ¿sí? Nos dan datos científicos. ¿Está claro? Y a través de eso es que uno puede hacer los psicólogos hacemos presunción diagnóstica. Le decimos: es posible que usted tenga esto, necesitamos que vaya y active la ruta, vaya al médico, hágase revisar por el neurólogo, el psiquiatra si es necesario, dependiendo de lo que usted tenga. ¿Está claro? Y ahí con un grupo multidisciplinario se da un diagnóstico. Ahí ya le dan un diagnóstico. Pero uno le dice: es posible que usted tenga esto, porque estos test arrojaron esto, hay que hacer otras pruebas para que nos demos cuenta. Porque hay gente que dice: ay no, yo tengo estrés, mire, vea, yo mantengo con depresión. Si usted mantuviera con depresión no estaría como está. Porque a veces tenemos momentos, eso se llama ciclotimia, cuando a veces estoy triste o tengo depresión, a veces tengo estrés, pero no tengo un estado emocional. Recuerde, estado emocional es que todos los días siento la misma emoción. Ahí tengo un trastorno, ahí tengo un problema, ahí se afecta el cerebro. Lunes con lo mismo, martes con lo mismo, miércoles con lo mismo, jueves con lo mismo, viernes con lo mismo. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya entendí qué es lo que pasa en mi casa. ¿Qué es lo que pasa en tu casa? Que mi esposo y mi esposa tiene cantaletitis aguda, porque el lunes cantaleta, el martes cantaleta, el jueves cantaleta, el viernes cantaleta. ¿Aló? No. Estoy hablando de emociones. Esa cantaletitis es otra cosa que sí, toca cambiar. Lo primero, entrega todo tu corazón a Dios, no una parte, entrégalo todo. Segunda de Crónicas 25:2, la primera, estamos en la primera, por favor. Dice: Amasías obedeció a Dios, aunque no lo hizo con sinceridad. ¿Sí? Este rey, que fue uno de los reyes que hablamos ahorita, ¿sí?, que empezó bien, terminó mal.
¿Por qué? Porque lo que hizo no lo hizo de corazón. Otra Biblia dice, otra versión de la Biblia, perdón, dice que lo que hizo lo que le agradaba a Dios, pero no lo hizo de corazón. La Biblia dice que todo lo que hagamos para Dios hay que hacerlo de corazón. Todo lo que hagamos para los demás hay que hacerlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, porque de Dios obtendremos la recompensa. Dios nos está viendo a nosotros cómo hacemos las cosas. Uno se da cuenta cuando los frijoles se los hicieron y no lo hicieron de corazón. ¿Aló? Cuando el jugo se lo hicieron y no se lo hicieron de corazón. Pero se lo hice. Pero esto no está de corazón. ¿Por qué? Porque esto usted le echó como 3 kilos de sal. ¿Aló? Porque esto no tiene azúcar. ¿Aló? Porque esto quedó re simple. ¿Aló? Porque usted hizo los frijoles sin papa, sin yuca, agua de frijoles. Pero yo lo hice de corazón. Pero ahí había papa y yuca. Sí, pero yo lo hice de corazón. O lo hice. Bueno, a veces dicen lo hice. ¿Sí? Pero uno se da cuenta cuando las cosas las hacen de qué. Porque no solo es hacer las cosas, sino hacerlas de qué. De corazón, con buen ánimo, con alegría. ¿Aló? ¿Sí? Que se le sienta el sabor, el son. ¿Sí? Que sienta que usted se da cuenta cuando algo se lo dan a uno de corazón. Me van a dar un regalo de corazón. Usted ve que lo empacaron bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero no había papel periódico y se lo envolvía en papel higiénico. ¿Aló? De corazón. Y uno dice de corazón, eso no está de corazón. No, pero lo hice. Entonces no solo es hacer las cosas, es hacerlas de qué. De corazón, con buen ánimo, con sinceridad. ¿Sí? Porque ahí es donde está realmente el premio. ¿Sí? Este hombre entonces, óyeme bien, aunque hacía las cosas, no las hacía de corazón. ¿Sí? Y su lealtad estaba dividida. Aunque él estaba siguiendo a Dios, en su corazón él no estaba realmente con Dios. Él estaba con un pie acá y con el otro pie allá. La Biblia dice que no podemos beber de la copa de Dios y los demonios. Que frío o caliente, porque tibio, dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Este hombre no estaba decidido por Dios realmente. Él sabía que tenía que hacer las cosas como Dios mandaba, porque les iba bien y le fueron bien a sus antepasados. Pero él no quería hacerlas de esa manera realmente. ¿Sí? Amasías obedeció la primera vez a Dios, porque el Señor lo envió un profeta. Cuando él iba a salir a la guerra, envió un profeta. Y él fue y consiguió un ejército. Contrató gente de Israel. Recuerde que Israel era el bando. Contrató mercenarios de Israel. Contrató gente de la tribu de Efraín. Y esta gente adoraba a dioses falsos. Se había pervertido. Y les pagó 3.300 monedas de plata, 3.300 kilos de plata, 3.300 kilos de plata, que equivalen a 29.000 millones de pesos. ¿Cuánto equivalen hoy? 29.000 millones de pesos. Contrató mercenarios por 29.000 millones de pesos. Cuando los contrata, va a ir a la guerra, aparece un hombre de Dios, un profeta, y le dice: si quieres vencer, es tu decisión. El profeta le dice: pero si vas con esa gente, vas a perder. Prepárate para la guerra, afila tus armas, duerme bien, come bien, pero vas a perder si vas con esa gente, porque de Dios es dar la victoria. Si los dejas, vencerás. Y él lo que pregunta es: ¿y ahora qué hago con la plata que invertí? No eran 200 pesos. ¿Cuánto eran? Al cambio, a hoy, 29.000 millones de pesos. Dios mío. ¿Y sabe qué le contesta el hombre de Dios? Dios tiene más para darte. Dios tiene más para darte. Ahora, ¿él por qué perdió los 29.000 millones de pesos? Y Dios le da la victoria. ¿Por qué los perdió? Porque se apresuró, porque no consultó a Dios, porque quería gobernarse a sí mismo, porque no le hizo la pregunta al Señor antes de hacer ese negocio. Si él le pregunta eso, se evita problemas, porque más adelante encuentra problemas. ¿Y cuáles fueron los problemas? Que él despide a esa gente, le da sus 29.000 y se fueron. Pero ellos se fueron enojados, porque a pesar de que les pagaban 29.000 millones de pesos a todos, ellos recibían parte del botín y se fueron enojados. Y la Biblia dice que cuando él se fue a la guerra y venció, los que él despidió se fueron por las ciudades robando y matando gente. Mataron 3.000 personas y robaron a la gente. ¿Todo por qué? Porque él se apresuró, porque no
consultó a Dios. ¿Por qué a veces hacemos negocios y perdemos la plata en negocios? ¿Por qué a veces nos estafan en los negocios? Muchas veces no consultamos a Dios. ¿Sí? Yo estoy con el proyecto de mi casa hace muchos años orándole a Dios que me ayude. Y en algún momento que iba a hacer un negocio y estaba pintando, consulté a una profeta y me dijo, no, y Dios me dijo, no te metas ahí que son unos estafadores. Casi me estafan. Otra vez fui a pagar el SOAT apresurado y lo pagué apresurado por una aplicación, 1.300.000, y me estafaron. El año pasado, el año antepasado, ¿cómo me dolió? Me dolieron, ¿sabe cuánto me dolió eso? 1.300.000 veces me dolió eso. Había viajado al Ecuador, Dios me había bendecido, y 1.300.000 veces. No hablemos de eso ya porque se me va como dañando el día. Pero ¿sabe por qué? Por apresurarme. A mí me pasó por apresurarme, por no consultar a Dios, por no preguntarle a Dios. Recuerdo que yo y mi esposa estábamos en el altar y yo no sabía, luego nos dimos cuenta. Estábamos orando hasta el último momento. Decía, Señor, que caiga un rayo, Señor, que tiemble, Señor, que entre alguien, un loco gritando aquí, Señor, si esto no es tuyo, que algo pase antes de decir, sí, acepto. Si esto no es tuyo, dínoslo por favor. Hasta el último momento dijo que ya habíamos consultado a Dios, habíamos buscado mujeres de Dios, hombres de Dios que habían orado por nosotros, nos estaba diciendo que nos estaba uniendo. Pero nosotros, Señor, si usted no nos va a unir, nosotros no nos metemos en esto. ¿Sí? La clave en la que yo he visto resultados en medio de enfermedades, en medio de amenazas de muerte, en medio de problemas en mi hogar, con mis hijos, situaciones en que hoy vemos la victoria. Usted nos ve hoy, ay, Dios los ha bendecido, pero usted no sabe todo lo que hemos tenido. Que hay gente que aquí nos conoce de cerca, sabe lo que vivimos. Muchos de aquí, muchos cercanos, muchos de los líderes, muchos otros no. Ahí está Francisco y Vergelia, Isabel, la hermana Ofir, gente que conoce lo que nosotros como pastores vivimos y las victorias que Dios nos ha dado. Pero detrás de todo eso, ¿sabe qué está? Que hicimos lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Si no, no estaríamos aquí. La clave es esa. Hágale caso a Dios. Hágale caso a Dios. ¿Sí? Este hombre podía haber dicho, no, yo ya invertí 29.000, no. Pero él le dijo, ¿por qué usted no consultó al Señor? Yo le estoy avisando porque usted aceleró. Pero Dios tiene mucho más para darle. Y realmente Dios tenía mucho más para darle a este hombre, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí? Al final entonces este hombre pues le hizo a Dios caso. Pero cuando vence a los edomitas, él termina adorando a los dioses de los edomitas. Vence, toma sus dioses y empieza a adorarlos. O sea, Dios le da, y después Dios envía a otro profeta a decirle otra razón, porque Dios nos está cuidando, siempre nos manda razones. ¿Sí? Vea, realmente el corazón de este hombre no estaba firme para con Dios, por eso se corrompió. ¿Sí? Su corazón no era firme realmente. ¿Sí? Lo segundo entonces, lo primero, entrega todo tu corazón a Dios para que Él sea tu propio jefe, para que Él guíe tus caminos, para que Él te cuide, déjate cuidar por Dios. Lo segundo, sigue el consejo de Dios. Sigue el consejo de Dios. El verso 16 de Segunda de Crónicas 25 dice, el Señor se enojó muchísimo con él. ¿Por qué? Porque se puso a adorar a otros dioses. Y le mandó un profeta que le dijo, ¿por qué sigue los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Los edomitas adoraban a sus dioses y mira, Dios te dio la victoria y sus dioses no pudieron librar. ¿Por qué adoras a esos dioses? ¿Sí? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿quién te nombró consejero real? ¿Usted quién le preguntó? ¿Quién lo mandó a usted? ¿Usted por qué se mete en mi vida? ¿Sí? Deja de fastidiar si no quieres que te maten. Y el profeta dejó de insistir. Claro, pues te va a matar. Bueno, pues. Pero le dijo otra cosita. Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. ¿Sabe cuál fue el problema de estos reyes, de todos estos reyes que terminaron mal, con los intestinos afuera, llenos de lepra, traicionados? No tenían buenos consejeros y no seguían los consejos. Toda esa gente que los aconsejaba mal. Y Dios enviaba a hombres de Dios para aconsejarlo, y mire lo que hacía. Mire lo que hizo este hombre.
¿Quién lo nombró usted consejero real? Y era para que él se arrepintiera, para que él cambiara su camino, para que no muriera, pero el hombre no hizo caso. El rey despreció la palabra profética y le dijo: ¿quién te puso a ti como consejero del rey? Y lo amenazó de muerte. ¿Sí? El verso 27 dice: desde aquel tiempo que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar en Jerusalén en su contra. Huyó a Laquis y ahí lo mataron. Este hombre terminó muerto. ¿Sabe desde dónde empezaron a conspirar? Dios no lo pudo guardar de los peligros ocultos, porque él andaba tranquilo, pero no sabía que detrás de sus espaldas ya estaban haciendo un plan para matarlo. En el momento en que él se aparta de Dios, Dios quita la protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se salió de la cobertura divina. ¿Cuándo me salgo de la cobertura? Cuando dejo de seguir el consejo de Dios. La Biblia dice que aportillar el vallado, la serpiente lo morderá. ¿Qué es aportillar el vallado? Es que empecemos a caminar fuera de los límites de Dios, que es su palabra. Ahí vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas. Camina conforme a lo que dice la palabra. Si no la entiendes, pregunta. Hay varias versiones de la Biblia. ¿Sí? Hay que entender qué dice la Biblia, qué decía la Biblia hace 2000 años y qué quiere decir cuando dice, y qué me dice hoy en día la palabra del Señor. ¿Qué es lo que me está tratando de decir Dios hoy en día? Porque hace 2000 años fue escrita, pero hoy en día esa misma palabra me habla a mí. ¿Sí? Entonces, óyeme bien, la rebelión siempre ha metido a los hombres en problemas. Por eso hay que dejar que Dios nos cuide, volver a su palabra, volver a su consejo, volver al temor de Dios, para que nos vaya bien. Póngame por favor el salmo otra vez. ¿Usted quiere que pase lo que dice este salmo en su vida? Entréguele su corazón a Dios. No esté dividido entre dos señores. Voy a hacerle caso a Dios, decido hacerle caso a Dios y decido seguir el consejo que Dios me da a través de la palabra. ¿Sí? Por favor, la segunda diapositiva. ¿Sí? Para que se cumpla este Salmo 91:4. Vivamos bajo el cuidado de Dios, porque Dios no puede cuidar al que no hace caso. ¿Aló? Dios no puede cuidar al hombre de doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy sí creo, mañana no creo. Hoy me comprometo, mañana no me comprometo. No, ¿sí me hago entender? Y vuelvo a repetir, yo no le estoy diciendo que mantenga metido en la iglesia, porque aquí nadie mantiene metido en la iglesia. No, solo una persona. Bueno, dos. Sí. La hermana Jenny, que trabaja aquí, pues le toca. Y yo. De resto aquí, la iglesia a veces en la mañana no hay nadie, en la noche vienen a orar. Pero que es que usted mantiene metido en la iglesia. Yo le digo, mentira, eso es mentira. Aquí hay cámaras, si quiere le paso todas las horas de grabación interna de las cámaras y dar cuenta que aquí no mantiene la gente metida. Yo necesito que usted mantenga metido, ¿sí? Pero en su relación con Dios. ¿Aló? Que usted consulte a Dios. Vas a salir a la calle, Señor, guárdame. Si este bus que voy a tomar no me conviene, estorba eso. ¿Aló? Si este camino, este negocio, este lugar, guíame, Señor. Envía tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos, porque ahí se cumple la palabra. Usted está viviendo bajo ¿qué? Bajo el cuidado del Señor. Usted está colocando al Señor en todos sus caminos, lo está colocando por delante. Hoy en día en un mundo donde mire, cualquier cosa puede pasar. El mundo en que hoy estamos, cualquier cosa puede suceder. En cualquier momento se puede desatar una tercera guerra mundial. Nosotros estamos a puertas de una tercera guerra mundial. Con todo lo que sucede, lo que pasa, los de aquí, los de allá, que lo agarraron, que lo cogieron, que lo soltaron, que le dijo, que no le dijo, que ¿aló? Hoy en día uno mira y dice, en cualquier momento, papi, se armó. ¿Aló? ¿Y quién es el que nos cuida a nosotros? Dios. Y no solo se puede armar una tercera guerra mundial, se afecta a la economía. Todo se puede afectar de un momento a otro y cambia la economía. Y pues ya pasamos una pandemia y vino una enfermedad y por ahí decían que había otro, que el H1N1 ¿aló? Hoy en día estamos viviendo momentos difíciles, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Aunque la tierra se llene de oscuridad, dice la Biblia, sobre ti resplandecerá la luz de Jehová. Sobre ti resplandecerá el Señor, porque Dios tiene
cuidado de ti, porque Dios tiene cuidado de ti, porque Dios nunca deja de cuidarte. Bro, tenemos que ser como niños que nos dejamos cuidar por Dios. Que así como usted coge al niño pequeño, usted guarda a su niño y le dice: vea, no se meta ya, porque usted ya vio que el peligro del río, el peligro de la mascota, el peligro del hueco. Usted le dice al niño: no se suba ahí. Así es Dios. Dios nos está diciendo: no vayas a hacer eso. Hay niños que no hacen caso. Mi hijo chiquito no, ya grandote, Juan José, cuando estaba pequeño, ¿sí? Juan José empezaba a meterle los dedos al toma corriente. Yo le decía: Juan, no metas los dedos ahí que te pasas corriente, ¿sí? Y un día le metió la lengua y ahí quedó. ¿Vio? Yo le dije: hágale pues. De tanto decirle que no, al final no hizo caso y a veces nos pasa así, ¿sí? Para que no nos duela tanto, escuche el consejo del Señor, pida consejo. Recuerda, hay tres formas de tomar decisiones. La primera es autocrática. Perdón, no autocrática, no. La primera es dependiente, independiente o autónoma. Tres formas de tomar decisiones. Dependiente: yo le digo a una persona: lo que usted me diga que haga, eso hago yo. No, no debe ser así. Usted no puede hacer todo lo que otra persona diga. Usted no es el títere de nadie. ¿Aló? Usted tiene autonomía. Tiene que desarrollar pensamiento crítico, analizar las situaciones. Cuando alguien me dice a mí: todo lo que usted me diga, le digo: no, espera un momento, así no funciona. Es una persona dependiente. Lo que usted me diga que eso haga, yo hago. No, espérese. La independiente nunca pregunta nada. Mire, los extremos: una que quiere hacer todo lo que otro diga, ¿sí? La independiente nunca pregunta nada. Y la autónoma es la que hace preguntas o pide consejos, pero luego toma una decisión personal a partir de lo que escucha. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Tenemos que ser autónomos. Yo pido consejo aquí, pido consejo acá. Ahora no de cualquiera, ¿no? Porque hay gente que le está pidiendo consejos a personas que le ayuden a criar a sus hijos y ni hijos tiene. ¿Qué consejo me va a dar usted si usted no sabe qué es tener un adolescente? ¿Aló? Perdón, un aburricente. Un adolescente. Que a los adolescentes a veces nada les gusta, todo les parece charro, todo les parece feo. Aló. A veces todo lo quieren, a veces nada lo quieren. Su cerebro está cambiando. Si usted no ha tenido un adolescente, ¿qué consejo me va a dar usted adolescente y no sabe qué es criar un muchacho adolescente? ¿Aló? Donde a ellos les da su chiripiorca. Les da su chiripiorca y a veces uno tiene que dejarlos que escúchelo y acompáñelo, porque es un tema del cerebro. Eso no se controla. Su cerebro está cambiando, no controla sus emociones. Es normal. Hay que acompañarlo en el camino. Si voy a pedir un consejo, tengo que pedirlo a alguien que alcanzó el éxito. ¿Cuántos dicen amén? Que yo le he visto su fruto, sus resultados, no cualquiera. Voy a pedirle un consejo a alguien del hogar. Tiene que ser alguien que tenga un buen hogar, que haya sufrido cosas, situaciones. Yo a veces veo ancianos, personas adultas, y le pregunto: ¿cuál es el consejo? Dígame usted, ¿cuál es el consejo para vivir bien, para llegar a los años que usted tiene, para tener esa familia que usted tiene? Yo les pregunto a ellos, a los que ya pasaron. ¿Cuántos dicen amén? A los que están al otro lado. Y muchos de ellos me dicen: órele a Dios mío, pídale a Dios. Muchos de ellos le dan la gloria al Señor. ¿Aló? Amén. Entonces mira, vivamos bajo el cuidado de Dios. No te salgas, por favor. Pero si quieres hacerlo, te espero al otro lado con una caja de pañuelos. Es tu decisión. Es tu decisión, ¿sí? Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues Dios nunca deja de cuidarnos. En Dios no podemos ser nuestro propio jefe. Hay que consultarlo a Él. Cada paso que vayas a dar este año, consúltalo. Ese viaje, ¿sí? Esa decisión con tu familia, con tus hijos, esa relación de pareja, ese negocio, por favor, colócalo en manos del Señor.
Pídele a Dios. ¿Sí? Mire, yo hay aviones en los que he viajado y el enemigo los ha querido tumbar. Ha introducido satanistas dentro del avión para que el avión en el que yo vaya lo tumbe. Si yo no consulto a Dios y pongo a mis intercesores a orar, yo no estaría contándole cuento a usted ahorita acá. Hay cosas que Dios ha estorbado, vuelos que he perdido y me ha tocado volverlos a pagar, pero Dios me estaba librando en ese vuelo de algo. Cosas que pasan que uno dice, pero ¿por qué? Al rato llego bueno. Algunos me duelen 600,000 veces, otros me duelen 1,000,000 de veces. Pero por lo menos estoy vivo, estoy sano. ¿Cuántos dicen amén? Y al final eso termina siendo lo más importante. Entrégale tu corazón al Señor y escucha los consejos de Dios. Amén. Toma buenas decisiones. No tomes decisiones sin preguntar. Pide consejo. No hagas lo que otra persona, todo lo que otro te dice. No, pide consejo, analiza y toma las decisiones, porque tú serás al final la persona que tiene que enfrentar o afrontar, ¿sí?, las consecuencias positivas o negativas de la decisión que tomaste. Yo sé que si le pedimos al Señor y nos guía nuestras decisiones, este año va a ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nunca deja de cuidarnos. Amén. La última diapositiva tiene una frase bien bonita: dejemos que Dios nos cuide, dejemos que Él sea nuestro jefe. Amén.